Nos ponemos en pie, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias y te bendecimos, Padre Santo, que nos permites encontrarnos en el día de hoy para meditar sobre la Santa Eucaristía, la acción de Jesucristo en nuestra vida, el misterio pascual. Ven en nuestra ayuda, ilumina nuestra mente, danos entendimiento y amor por tus santos sacramentos, por tu Iglesia. Ayúdanos en el servicio, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos y hoy vamos a continuar este ciclo sobre la historia de la Santa Eucaristía. Si os recordáis, ya hicimos unas partes. Hicimos en primer lugar la Eucaristía en las Santas Escrituras, las prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, lo que se dice en el Nuevo Testamento, algunos pasajes, no todos. Y después vimos cómo nuestra Eucaristía viene hecha sus raíces en la Pascua judía, este paso de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad, donde tenían el pan de la aflicción y el vino de la tierra prometida. Y cómo Jesucristo tomó estos dos elementos, dijo, pues ahora esto va a ser el paso de mi muerte a la vida. Esto es lo que se llama el misterio pascual. La palabra misterio significa algo que parcialmente está escondido, pero parcialmente se ha revelado. Dios es un misterio. Nadie va a comprender a Dios completamente, pero también se ha revelado la Eucaristía, ¿verdad? La acción de Dios. Vemos a través de signos sacramentales donde Dios actúa. Bien. Y hoy veríamos cómo en la Pascua judía se hacía la Agadá, que es el recuento de los prodigios y acciones de Dios. Esta Agadá la hacemos ahora nosotros en las lecturas. Y veíamos que era una gran alegría, una gran exaltación. En la iglesia primitiva veíamos que los primeros cristianos, para los cristianos la Eucaristía era un canto a la resurrección, ese paso de la muerte a la vida, el misterio pascual. Jesucristo pasaba en la liturgia arrollando, arrastrándonos, llevándonos de nuestra tristeza a la alegría, de nuestras muertes y preocupaciones a la paz que es estar con el Señor y la vida divina dentro. Y veíamos, esto representa una estrella, que esto era como una estrella potente de luz, esta resurrección de Jesucristo que experimentaban los primeros cristianos. Y esto representa un árbol. La Eucaristía era como un árbol exuberante lleno de frutos, con una variedad. Entonces, por ejemplo, en Antioquía, que es lo que ahora es Siria, celebraban la Eucaristía, no había libros. Entonces hacían unas plegarias maravillosas. Señor Padre Santo, bendito seas por habernos enviado. Improvisaban, pero inspirados, ¿no? Y a lo mejor en Alejandría, que es Egipto, hacían otra plegaria eucarística, quizás distinta. Pero había como una unidad, había una variedad de plegarias eucarísticas, que es lo que el sacerdote hace antes del santo, etcétera, en la misa, pero había una unidad que era un canto a la resurrección. La Pascua, ese paso del Señor llevándonos a la vida, estaba fortísimo. En los primeros siglos, primero al tercero, esto es un repaso de lo que ya vimos, veíamos, por ejemplo, la descripción que nos da San Justino Mártir en el siglo II, año 150, sobre la Eucaristía. San Justino Mártir quería explicarle a las autoridades civiles que no eran cristianas qué es lo que hacían los cristianos. Dice, nos reunimos los domingos, el día de la resurrección, y venimos de todos los lugares, de pueblos o ciudades, se formaba una asamblea de cristianos. Y lo primero que se hacía era proclamar la palabra, una palabra abundante, sin prisa. Después el sacerdote daba la homilía, que no era un sermón moralizante, leyes y más leyes, sino que era una exhortación
a imitar los santos ejemplos que hemos escuchado, una buena noticia, etc. Después hacían sus oraciones, la oración de los fieles. Se daban la paz, hacían la paz antes del ofertorio. Y después decía San Justino que se presentaban pan y vino. No había procesión de ofrendas, era algo muy sencillo. Y continuaba esta plegaria eucarística, como anteriormente, este canto a la resurrección. Vamos a ver ahora qué pasó en los siglos venideros. Bien, ya os voy a decir como preámbulo que no os escandalicéis, porque a lo largo de los siglos ha pasado que este sol de la resurrección, que estaba en los primeros siglos, se ha ido oscureciendo con una serie de ropajes, podríamos llamarlos nubes, ¿no?, que han ido tapando, ya no era tan claro, este canto a la resurrección. No es que no estaba Jesucristo presente, claro que sí, siempre ha estado presente, pero ya los fieles no lo veían tan claro. Interpretaciones de diversos tipos, ahora veremos. Ya la gente no entendía que venía de la Pascua judía y entonces se inventaban o imaginaban cosas que no eran. Por eso luego veremos más adelante que a través de los concilios la Iglesia ha querido renovar, reformar para llegar a la esencia. Y veremos especialmente a través del Concilio Vaticano II hace 50 años. Bien, entonces os pongo otro ejemplo para que nadie se escandalice. Es como si Jesucristo nos hubiese dejado una joya. Imagínate un diamante. Esta joya es la Eucaristía. La Eucaristía que nos mandó celebrar el Señor, ¿verdad? Que está escrito en el Evangelio. Hagan esto en memoria mía. Tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Lo mismo con la copa. Hagan esto en memoria mía. Esto es la joya que nos ha dejado el Señor. Esta joya, a lo largo de los siglos, se ha puesto en un cofre. Y el cofre puede ser de madera, o más adornado, o menos adornado, pero la esencia siempre ha estado ahí, ¿verdad? Para que tengáis unos ejemplos. Bien, ¿qué pasó en los siglos IV al VIII? Sucedió un evento importantísimo, que fue la conversión del emperador Constantino. Estamos viviendo en el tiempo del Imperio Romano. Sabéis que hasta Jesucristo estaba, Tierra Santa, Palestina, estaba conquistada por el Imperio Romano. Entonces, al principio, que eran todos paganos, tenían sus dioses, ¿no? Marte, Zeus, no, Zeus era lo de los griegos, bueno, sus dioses. Y los cristianos fueron perseguidos, porque practicaban otra religión, y muchos fueron mártires. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente el emperador Constantino, un momentico, que me dejó aquí otro papelito, el emperador Constantino se convierte en el año 314 después de Cristo, se convierte y se llama la paz de Constantino. Y entonces, aquí hay un cambio muy grande, de ser unas comunidades pequeñas, perseguidas, se convierte ahora en la religión del Estado. Ahora todo el mundo quiere ser cristiano porque te favorece, porque el emperador es cristiano, te conviene. Como saben, yo siempre estudio y preparo con varias... tengo este libro que está en inglés, que dice, de edad en edad, cómo los cristianos han celebrado la Eucaristía. Y he tomado algunos pasajes de este libro, que los he tenido que traducir porque está en inglés, para sacar unos pequeños... Y da aquí una descripción muy interesante de lo que pasó. Dice así, una secta ilegal, que eran los cristianos, se transformó ahora en la religión preferida del imperio
y era ahora ventajoso políticamente profesarla. La iniciación cristiana, que era como uno se preparaba al bautismo, etcétera, que anteriormente había sido un compromiso algo peligroso hecho para los adultos creyentes, ahora se ha convertido, con la conversión de Constantino, en un acto familiar de bautizar a todos, incluidos los niños. Con el tiempo, la identidad cristiana para muchos se convirtió más en un accidente de nacimiento que el resultado de una conversión. Un subproducto de la expansión de la Iglesia y su elevado estatus en la sociedad fue la adquisición gradual de adornos externos de este nuevo favor imperial. Antes los cristianos eran perseguidos, ahora es como un estatus social, porque los poderosos, el emperador y todos sus ministros son cristianos, pues te favorece socialmente ser cristiano. Dice, a los obispos se les concedieron varios honores y portaban la insignia de los magistrados civiles. Ahora a la Iglesia se le da honores. Esto hizo que algunas personas criticaran a los obispos por sus nuevas posiciones de privilegio. Se construyeron impresionantes edificios para el culto cristiano, llamamos las basílicas, que eran enormes, ¿no? Más grandes que las catedrales. Y se construyeron y evolucionaron las expectativas de los ministros litúrgicos en ese entorno. Cuanto más grande una cosa, más complicada es, ¿verdad? Durante esta era comenzaron a surgir cuerpos de especialistas para asumir la responsabilidad de la forma de culto más imperial que se desarrolló en Roma. Ahora todo el mundo se fija en la liturgia que hace el emperador en Roma, todo el mundo la quiere imitar. Y gente experta que haga lo mismo. Esto encajaba con lo que se convertiría en la religión oficial del Estado bajo el emperador Teodosio en el año 380. Una vez que se convirtió Constantino, luego los demás emperadores, hubo algunas excepciones, ya también quisieron ser cristianos. Os he querido leer un pasaje de este libro, que habla de la historia de la Eucaristía. Es muy bonito. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, ahora, antes se hacía la Eucaristía. La Eucaristía era la reunión de los cristianos. En cualquier sitio se reunían, no necesitaban ni siquiera un templo, pero ahora hay grandes basílicas que se construyen. ¿Se escucha bien, más o menos? Y estas basílicas están llenas de faustosidad, muy complejas, muy elaboradas, toda la liturgia que se hace ahí. Y la gente está poco catequizada. De repente es la moda ser cristiano. Antes no, porque eran perseguidos. Entonces hay muchos paganos, mucha gente que no está catequizada, que no entiende para nada qué es ser cristianos, y mucho menos sabe nada de los judíos. Ellos eran paganos, creían en otros dioses. Entonces ahora vamos a ver que la Iglesia hizo un gran esfuerzo catequético para alcanzar a estos paganos, a veces con un poco más de éxito y otra vez con menos éxito. Tenemos fuentes muy bien documentadas. Tenemos, por ejemplo, un documento que se llama las Constituciones Apostólicas. Ahora tenemos un documento que se llama las Catequesis Mistagógicas de Cirilo de Jerusalén. Mistagogía era lo que se hacía con los que ya estaban bautizados para catequizarlos. Tenemos las catequesis de Teodoro de Mopsuestia, los testimonios de los padres del occidente como San Ambrosio, San Agustín, San Crisóstomo y otros. Entonces, un gran esfuerzo de la Iglesia por catequizar, porque la situación, ahora la gente viene en masa a ser cristianos y están poco catequizados. Y vamos a ver que esto va a afectar, ¿no? Entonces, vamos a ver que ahora la Eucaristía empieza a hacerse con gran solemnidad. Entonces, por ejemplo, ahora se le da mucha importancia en estos siglos al rito de la entrada, lo que nosotros llamamos la procesión inicial, rito de entrada.
Porque repetimos, están copiando lo que hacía el emperador. Si el emperador es cristiano, él también entraba en procesión. Gran pompa, trompetas, tu. Y todo el mundo procesaba así con sus insignias. Y todo el mundo a copiar eso, ¿no? Gran majestuosidad. Una procesión de entrada. Y como decimos, la gente está poco catequizada. Y entonces empezarán a ver cosas, imaginándolas, introduciendo cosas de su culto, de su antigua religión. Entonces también vamos a ver que es en este tiempo donde se introduce progresivamente en diversos lugares el Gloria. El Gloria no lo hacían los cristianos en los primeros siglos. El Gloria fue un canto que se hacía en los laudes en diversas comunidades cristianas y la gente le gustó tanto que decimos, también en la misa vamos a hacer este canto que es tan bonito, ¿no? Y se metió el Gloria. No había acto penitencial aquí. ¿Pero qué acto penitencial vamos a hacer si estamos celebrando la resurrección? Pero progresivamente se fue metiendo aspectos penitenciales. Ya veremos también hasta dónde llega esto. Y os digo, por ejemplo, el santo no estaba antes en la misa, se introdujo en el siglo IV. El Cordero de Dios se introdujo, por ejemplo, en el siglo VII. Muchas cosas que para ahora son parte se fueron introduciendo. El credo, el credo ya veremos mucho más tarde, se introdujo. Bien, en este tiempo se le da mucha importancia a la procesión de las ofrendas. Vamos a ver que esto ya empieza un poco a desvariarse. Porque antes simplemente se presentaban pan y vino. Algo sencillo. Ahora hay una procesión de las ofrendas. Y la gente, como digo, está poco catequizada. Ellos estaban acostumbrados antes a llevar sus ofrendas a los templos paganos, donde ofrecían frutas y corderos. Y entonces antes los llevaban y los dejaban, esta gente iba a la misa, los dejaban afuera de la iglesia, pero luego ya lo metieron dentro y metían en la procesión un montón de cosas que eso no era parte de la Eucaristía, pero sobre todo era la mentalidad. También os digo una cosa, al principio, si uno lee a San Justino, que es aquí, siglo I al III, la colecta no se hacía dentro de la misa. Nosotros ahora la hacemos, ¿en qué momento? En el ofertorio. En los primeros cristianos se hacía después de la misa y se hacía principalmente para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Pero claro, si ahora tienes una basílica enorme y tiene que limpiar el suelo y tiene que arreglar las piedras y reparaciones, pues ahora necesita dinero para la basílica, ¿no? Entonces luego pusieron lo de la... Con eso no estoy criticando, sino que estoy diciendo cómo pasaron las cosas, ¿no? Es importante saberla. Entonces, como digo, la procesión de las ofrendas empieza a tener mucha importancia, pero la gente, en vez de entender el sentido de esta ofrenda a Dios, que ahora explicaremos en qué consiste, viene con su mentalidad de antes, que era una mentalidad de miedo. Yo le tengo miedo a Dios, porque yo soy malo, no lo hago bien, y entonces le voy a traer una ofrenda a Dios. Diosito, no me mandes un rayo, no permitas que caiga mucha lluvia y me dañe la cosecha. Dios, para aplacar a Dios, ¿no? Veremos que esto ya no tiene nada que ver con la resurrección, Cristo que pasa amándote, ¿no? Entonces la gente va metiendo sus mentalidades paganas ahí. Vamos a ver que sí que hay un sentido ofertorial o de sacrificio en la Eucaristía. Pero este sentido, ¿cuál es el sentido de ofrenda de la Eucaristía? Es Jesucristo, que se ofrece al Padre por nosotros. Se ofreció una vez por todos,
¿eh? Pero ahora en el cielo está ofreciéndose por nosotros. Padre Santo, mira mis llagas gloriosas, por el Padre Israel, por Blas, por María, por Altagracia. Y nosotros, los cristianos, nos unimos a Jesús en esta ofrenda de nuestra vida, ¿verdad? Al Padre, ¿no? Este es el sentido verdadero de nuestra ofrenda. No es que venimos a ofrecerle al Señor cosas, pero ¿qué necesita Dios de nuestras cosas? Si Dios ya es el dueño de todo. Pero para esta gente que, pobrecitos, estaban poco catequizados, ellos venían con esa mentalidad. Voy a ese Dios que está por ahí, esa mano poderosa, le voy a ofrecer algo para que se calme, vaya que me castigue. Entonces, esto es importante. Aquí hay una estudiosa que dice, no es esto el sentido verdadero de la ofrenda. Dice, la ofrenda del cristiano a Dios no consiste en darle a Dios lo que Él no tendría sin nosotros, sino en recibir la ofrenda previa, gratuita y absoluta de Dios al hombre en Jesucristo, que le ofrece lo más grande, la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y entonces ahora lo que consiste el cristiano que hay que hacer es adherirse, dejarse absorber completamente por Jesucristo, permitiendo que Él actúe en nosotros y para llevarnos al Padre. Entonces, como decimos, la gente empieza a llevar muchas cosas al altar, la liturgia se convierte muy complicada, muy fastuosa, y entonces estas cosas secundarias, os decía antes el ejemplo de las nubes que cubren al sol, van encubriendo y van ofuscando lo esencial. Voy a entrar un poquito más de lleno en el sentido de que la Eucaristía es un sacrificio. Como decimos, el gran problema es que esta masa de gente pagana que ahora se ha convertido al cristianismo porque es la moda, pero están muy poco catequizados, miran la misa con sus ojos religiosos pero paganos. Y entonces, aquí, y ven esto un sacrificio, pero veremos de qué modo. Aquí, claro que sabía esta gente que la Eucaristía era un sacrificio, pero no era un sacrificio en el sentido que hacían en el Antiguo Testamento esos sacrificios de animales que los mataban y ofrecían allí la grasa en el altar del templo o la sangre, ni mucho menos los sacrificios paganos que mataban hasta personas y Dios sabe qué cosas. Hasta los aztecas, ¿verdad? Decían que hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces, ese no es el sentido del sacrificio de los cristianos. El verdadero sacrificio de los cristianos es, fijaros, la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, hacer lo que es sagrado. Y en el sentido primordial, la gente quería hacerse propicio a Dios, propiciar a la divinidad a través de sacrificio de cosas o animales. No es este el sentido de los cristianos. Para nosotros Jesucristo es el sacrificio que ha hecho de su vida al Padre. Por eso el Concilio Vaticano II dirá más tarde que es el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, el sacrificio de la cruz y memorial de su muerte y resurrección. Y sobre todo la Eucaristía es un sacrificio de alabanza a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de los siglos la gente solamente ha visto en la misa un sacrificio de la muerte de Jesús. Solo han visto el Calvario. Pero ¿y la resurrección? Si era lo más importante en los primeros siglos. Se ha perdido, se ha ofuscado. Estaba ahí, pero es como escondido. Entonces, como digo, son como aspectos que se iban perdiendo. Como repito, la misa es un sacrificio, pero no en el sentido de los sacrificios del Antiguo Testamento, ni de los paganos. Es un sacrificio de alabanza. Es un unirnos a Cristo que se ofrece al Padre por nosotros y nosotros nos unimos a Cristo. Bien, hemos dicho que se añadió en este tiempo el Gloria, el Santo, el Credo. El Credo lo añadieron
progresivamente en diferentes lugares. Por ejemplo, en Constantinopla, que es ahora Turquía, en el siglo VI, 500 y pico, añadieron el credo. Y en Roma, a partir del siglo XII. ¿Por qué añadieron el credo? Porque había muchas herejías. Gente que empezaba a negar que Jesucristo era Dios, o que era hombre, o que María no había nacido de María, que era una apariencia, etcétera, etcétera. Entonces el credo, como una cuestión pastoral, lo dejaron dentro de la misa para que todo el mundo al profesarlo se recordasen que esta es la fe verdadera. Bien, y todavía nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero es importante ver la gradualidad de cómo ha sido la cosa. Vamos a seguir ahora. ¿Cómo fue la Eucaristía? Espérate, yo puse aquí, me faltó poner aquí que había muchas oraciones especiales aquí. Sí, aquí empezaron a hacer muchas oraciones junto con estas ofrendas. Iban añadiendo cosas. Y esta idea, como hemos dicho, de sacrificio, pero un poco distorsionada. Vamos a ver por qué luego la Iglesia tenía necesidad de hacer reformas, porque la cosa se ponía un poco feíta. Vamos a ver, vamos a seguir ahora. Vamos a ver en los siglos noveno al 15, ¿qué pasó? Aquí empieza a haber una cosa. Al principio la misa, la Eucaristía, se hacía en el lenguaje de la gente. Los primeros cristianos que eran en arameo, pues lo hacían en arameo. Cuando se convirtieron los griegos, pues lo hacían en griego. En aquel tiempo el griego era como el inglés. Todo el mundo hablaba griego, el koiné que le decían. Después, con la expansión del Imperio Romano, hablaban latín. Pero ¿qué pasó? Que conforme fueron pasando los siglos, en diferentes lugares, ya el latín, ya el idioma había evolucionado y ya el latín no lo entendían. Entonces la misa se siguió haciendo en latín. Pero por ejemplo en Alemania, en Alemania nunca entendieron el latín, porque estaban un poco por arriba, en Europa. En Francia, ya a partir del siglo X, no entendían el latín. Y en España y en Italia, a partir del siglo XII, la gente del pueblo no entendía el latín. Entonces tú ibas a una liturgia y no te enterabas de lo que están diciendo, porque ya tu idioma es otro. No se entiende. Esto es un gran problema, porque ahora se proclama la palabra y tú estás allí que no entiendes nada. Y entonces, ¿qué vas a entender de esta Agadá, de este recuento de las hazañas de Dios, de la palabra de Dios? Entonces la gente, ¿qué hacía? Pues se ponía a mirar los retablos, las pinturas, ¿no? Se convirtió, en vez del pueblo de la escucha, en el pueblo de mirar e imaginarse. Muy imaginativo, ¿no? Más adelante, mientras que el cura hacía su cosa ahí, rezaban el rosario o rezaban otras cosillas, pero no entendían, ¿verdad? Y vemos también una invasión de oraciones privadas que empiezan a meterse en la misa. Oraciones privadas. Entonces, por ejemplo, el sacerdote va y él, antes de hacer la misa, está haciendo oraciones, él solo, el pueblo no se entera de nada, son oraciones privadas. Vamos a ver que van a tener estas oraciones un carácter penitencial, porque el sacerdote ahora se siente indigno, va a celebrar algo grandísimo, la misa, entonces él se siente indigno, y entonces añaden un montón de oraciones, y decían, subiré al altar,
para ser nuestro Señor, nuestro auxilio es el nombre del Señor, yo confieso. Y al principio tenía un monaguillo ahí. Luego vamos a ver que llegó un momento en la historia que hacían misas solos. No había asamblea. Fijaros qué distantes estamos entonces de los primeros cristianos, que lo importante era la asamblea. Ahora, el sacerdote solo, con muchas oraciones penitenciales, en singular, te pido perdón, Señor. Entonces la asamblea a lo mejor estaba allá como espectadores y el cura haciendo su misa, ¿no? Y el pobrecillo, sintiéndose un indigno de acercarse a Dios por su indignidad, arranca de mí, te lo ruego, mis iniquidades, dígnate ser indulgente con mis pecados, con espíritu humilde y ánimo contrito. Así que hacían muchas oraciones, así de tipo penitencial, pero el pueblo no participaba. Entonces, poco a poco, desaparece la asamblea, que era tan importante. Bien, y vamos a ver que entonces, también en este tiempo, la gente empieza a entender que la misa tiene mucho valor. La misa es importantísima. Y entonces, a través de la misa vamos a agradar a Dios. Entonces, empiezan a tomar la misa como si hacer la misa es hacerle un favor a Dios. Y empieza la gente y dice, hay que hacer muchas misas, muchas misas. Por esa razón, en muchos lugares aparecerán lo que se llaman los altares laterales. ¿Ha habido alguna vez de esas iglesias que tienen altares? Porque antiguamente se hacían misas en los altares laterales y casi simultáneamente. Un cura aquí, otro allí, otro allí. Vamos a ver altares laterales. ¿Lo habéis visto alguna vez los altares laterales en algunas iglesias? Bueno, en Europa son muy comunes. Quizás cuando ya la iglesia llegó a América, quizás ya estaban en otro nivel, pero en Europa, esas iglesias que llevan ahí casi 1000 años, tienen muchos altares laterales. ¿Sabéis lo que quiero decir? Si está en la iglesia con el altar principal, pues había un altar aquí, y aquí había la imagen de San Agustín, aquí de Santa Bárbara, aquí de San Antonio, y entonces los curas hacían aquí, había a lo mejor 7 curas haciendo 7 misas simultáneamente, porque lo importante es hacer misas, hacer muchas misas. Cada sacerdote haciendo su misa, pero la misa parece como algo mágico y que sirve para lo que sea. Y de nuevo decimos que desapareció la asamblea, esta comunidad que exulta porque está celebrando una fiesta, la resurrección de Jesucristo. También en este tiempo empieza a haber explicación. Vamos a leer un pasaje que he encontrado de este libro, muy interesante, porque ya empieza a haber abusos, muy serios, muy serios. Vamos a ver, leo una parte que la he tenido que traducir. Dice, en la imaginación popular, más misas era mejor. Y había una preocupación generalizada por la cantidad de misas más que por la calidad, y estas misas se aplicaban a los difuntos, ¿no? Era una práctica común hacer arreglos para múltiples ofrendas de misa para un pariente amado. Además, que eso no está mal, ¿no? Ha sido una tradición de la Iglesia ofrecer la misa por los difuntos, pero llega un momento que si esto no se mira de la manera correcta, vais a ver cómo se va a degenerar. Dice, era una práctica común hacer arreglos para múltiples ofrendas de misa para un pariente amado. Además, la preocupación por el destino de una persona después del juicio llevó a muchos que tenían los medios a proporcionar dinero para la celebración de misas por sí mismos después de su propia muerte. Daban en lo que se llama el estipendio. Las últimas voluntades y testamentos de este periodo están llenos de tales ejemplos. Ahora los sacerdotes nos dan un dinerito, pero antes no había salario, entonces vivían de esos estipendios. Y alguna gente empezó a eso, estipendio, si hago 2 misas tengo 2 estipendios, pero si hago 17, tengo 17 estipendios. Entonces la cosa ya empieza a desvariarse ahí. Entonces,
esto lo dice este libro, no me estoy inventando yo, debido a que los estipendios se estaban convirtiendo en una parte importante de la economía de la iglesia local, también eran ocasiones para actividades a veces escandalosas. Y os ponemos un ejemplo. A pesar de las enseñanzas y la legislación en contrario, es decir, la iglesia lo prohibía, pero había gente que lo hacía. Los sacerdotes a veces cobraban múltiples estipendios por una sola misa. Y otras veces cobraban un estipendio por celebrar una misa seca. ¿Saben lo que es una misa seca? Te lo voy a explicar. En latín, misa sica. Generalmente celebrada sin casulla, es decir, el cura no se revestía, en la que el sacerdote simplemente leía los textos de la misa, excepto el ofertorio, la consagración y la comunión, sin pan ni vino. Es decir, hacía como un teatrillo de misa, pero leyendo unas oraciones ahí rápido, sin consagrar el pan y el vino, y decía misa seca, y cobraba el estipendio. Digo, no me lo puedo creer. Dice, aunque normalmente a los sacerdotes se les permitía celebrar solo una misa al día, no existían tales restricciones en las misas secas, que podían ofrecerse repetidamente cada vez por un nuevo estipendio. Un autor afirma que al menos en Inglaterra medieval tardía la lectura del Evangelio se aceptaba como un sustituto para la celebración de la misa, y el clero, ansioso por maximizar sus ingresos, explotaba la lectura del Evangelio. Ahora, lee el Evangelio y estipendio cobrado. Las autoridades eclesiásticas condenaron repetidamente tales prácticas y prácticamente ninguna de ellas sobrevivió más allá del siglo XVI. Constantemente la Iglesia reformando. No, eso no se puede hacer. No, eso es un abuso. Y ya, gracias a Dios, eso se dejó de hacer. Pero por eso a veces también se le critica a la Iglesia. Algunas cosas fueron verdad, pero gracias a Dios se han corregido, ¿no? Bien, lo digo porque conforme la Iglesia se iba separando se olvidó de las raíces de la Eucaristía en el misterio pascual, la Pascua judía, la resurrección, la cosa ya no se entendía bien. Entonces vamos a seguir un poquito. También se empezó a introducir explicaciones racionales sobre la Eucaristía. A ver si explicaciones racionales. Como querer entender filosóficamente cómo está Jesucristo ahí presente, de qué manera. Y a veces había discusiones completamente, ¿qué dices tú? Pero esto, decía, ¿cómo está Jesucristo en la misa? ¿De pie o sentado? Yo qué sé. Pero pues, esta gente, como no tenía internet, pues se ponía a pensar esas cosas, ¿no? Y entonces, porque sabéis, hermanos, que los signos sacramentales nos hablan, os voy a poner un ejemplo, de una manera más fuerte, quizás, o igualmente de fuerte, que las explicaciones racionales, ¿no? Un signo, ¿qué es un signo? Yo te puedo dar una clase sobre la belleza, pero otra cosa es que tú vengas a este salón y lo encuentres bello, ¿no? Y lo encuentres que hay flores, que está limpito, que hay luz, y yo sin tener que decirte una palabra, a través de los signos, tú has entendido qué es la belleza, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues eso es importante. Os pongo otro ejemplo. Es lo mismo celebrar solo con, es decir, que el pueblo comulgue solo bajo la especie del pan, el cuerpo de Cristo, o con el cuerpo y la sangre. Teológicamente, te vamos a decir que si recibes el cuerpo de Cristo, no es que te falta Cristo, sino porque has recibido todo el Cristo. Pero como signo, es más fuerte, es más completo, toca más tu humanidad beber, aparte porque lo ha dicho Jesucristo, tomen y beben, ¿no? Vamos a ver que eso, por ejemplo, pasó en el siglo, se tomaba el cáliz hasta el siglo XII. Después del siglo XII quitaron el cáliz. ¿Por qué lo quitaron? Muchas razones, porque ya la gente no comulgaba, porque se metieron todas estas
carácter penitencial, la misa, nadie es digno. Tanto es así que habrá reformas de los papas que digan mínimamente una vez al año, comulga, confiésate. Y comulga, porque ya nadie comulgaba, solo el cura, ¿no? Y yo estaba leyendo que decía un comentario, el cura comulga por todos, él representa al pueblo. No, pero, ¿y entonces qué tenemos aquí? El cura haciendo su misa y el pueblo de espectadores. No. Entonces, estas cosas se fueron metiendo en la iglesia. Luego vamos a ver que por eso las reformas son necesarias. Y ahora la iglesia está recuperando los signos. Por eso ya no se hace la misa en latín, sino en nuestro lenguaje, para que lo entendamos. Los signos se han recuperado. Veremos que el Concilio Vaticano II permitió la comunión bajo las dos especies, el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora por lo de la pandemia, desgraciadamente, lo quitaron y yo espero que lo pongan ya cuanto antes. Porque es un signo, que no quiera comulgar porque no se sienta, que no comulgue, pero es un signo muy, muy importante, la sangre de Cristo. Por ejemplo, os comentaba de los altares laterales. Y como decía, es la mentalidad de que había que hacer muchas misas, porque había que aplicarla a intenciones. Había en España curas llamados altareros, porque solo se dedicaban a decir misas el mayor número posible. El siglo X fue el más decadente, con lo que tiene que ver con la liturgia. Se llegaba hasta supersticiones muy grandes. Se decían misa hasta para que se muriese el obispo. Dice, ¿cuál es la intención de la misa? Que se muera el obispo. Ya esto está desvariado, ya esto no es la Eucaristía que nos mandó a hacer el Señor. La Iglesia tuvo que hacer reformas, porque en diferentes lugares... Bien, por ejemplo, el Papa Inocencio III, en el Concilio de Letrán, 1215, hizo un intento de reforma, con el fin de arreglar las cosas, que iba a eliminar los abusos, e impuso la obligación de comulgar al menos una vez al año en Pascua, ¿no? Que eso es una de las leyes de la Iglesia, ¿no? Comulgar una vez, al menos en Pascua, ¿no? Y en este tiempo se fueron formando, por ejemplo, los sacramentarios, ese libro que el sacerdote utiliza en la misa. Eso no existía al principio, ¿no? Luego, poco a poco, se fueron recompilando diferentes oraciones, primero en pequeños libritos y después ya en misales. El primer misal que se hizo fue el misal, aquí lo tengo apuntado, el misal gelasiano entre el siglo VII y VIII. Estamos hablando entre 600 y 700 años después de Cristo. Y también lo mismo con el leccionario. Al principio había mucha libertad de lecturas, unos hacían otros hacían la lectura continuada de la Biblia, utilizaban la misma Biblia y la iban embarcando hasta aquí he llegado, el siguiente día sigues por aquí, era una lectura continuada, ¿no? A veces hacemos lo mismo nosotros, si uno se da cuenta, si sigue la Biblia, un domingo haces un pasaje, al siguiente es el siguiente, así. Y así pasó. Por ejemplo, ¿cómo celebraban la misa? ¿Cómo recibían la comunión? La comunión en la lengua empezó a partir del siglo IX. Es la primera evidencia que tenemos de que recibían la comunión en la lengua. ¿Le recibían antes? No sabemos. Seguramente no, porque Jesucristo no era una tradición de darle a alguien en la lengua, porque todo era un banquete, todo el mundo comía en la mano. Que ahora aprovecho para decir una catequesis sobre esto que no es parte de la historia, pero un comentario mío. Porque hay gente que está un poco con esto de que la comunión debe ser solo en la lengua. Y yo te hago una pregunta. Primero que todo, la Iglesia oficialmente no prohíbe que recibas en la mano. No lo prohíbe, sino que lo hagas reverentemente, ¿no? Tanto si lo recibes en la mano o como lo recibes en la lengua, que lo hagas reverentemente. Pero te hago una reflexión ulterior. Si tan importante fuese recibir en la lengua, que si no la recibes en la lengua te condenas en el infierno, que es lo que están diciendo algunos de estos, si no recibes en la lengua, ¡sacrilegio! ¡Sacrilegio! Te puedes condenar. Hermanos, si fuese tan importante, Jesucristo lo hubiese dicho. Porque si alguien celebra la misa con Coca-Cola
y tortillas de maíz, yo te voy a decir, sacrilegio, porque Jesucristo dice pan y vino. Y si a alguien se le quiere, dice, voy a consagrar la misa diciendo, Pepito es bueno, se consagró. Digo, sacrilegio, porque Jesucristo dijo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo. Si tan importante fuese recibir en la lengua, Jesucristo lo hubiese especificado. No lo dijo, significa que no es esencial, porque Jesucristo no tiene ni un fallo. Entonces, no sean tan quisquillosos, no sean más papistas que el Papa. Y aparte, bueno, es que hubo un santo que tuvo una revelación. Pues no tengo obligación de creerme las revelaciones individuales. Tengo la obligación de creerme la revelación. Eso sí, lo revelado, pero no tengo ninguna obligación de adherirme a ninguna revelación privada que algún fiel en algún sitio haya tenido. Para que reflexionen un poquito sobre esto. Seamos más normales. Que uno se siente recibir en la lengua, bendito sea el Señor, recibe en la lengua reverentemente. Y si recibes en la mano, reverentemente recibes la mano y ya. También os digo porque ¿con qué tipo de pan se celebraba la Eucaristía? Con pan normal, hasta el siglo XII. A partir del siglo XII se empezaron a hacer las hostias pequeñitas. Significa que antes era un pan que luego los cristianos hubo reformas que dijeron los obispos, no, pan normal de la panadería, no. Vas a hacer el pan específicamente, aunque sea parecido, para la Eucaristía solo. Y le vas a poner una cruz, algún distintivo, y le ponían una cruz o dos cruces, lo hacían redondito, pero las hostias aparecieron más tarde, a partir del siglo XII. ¿Ok? Esto es importante saberlo. Bueno, bien. Entonces, yo creo que ya más o menos hemos acabado, porque luego vamos a continuar cómo continuó la Iglesia a partir del siglo XV. Veremos después que aparece Lutero. Y Lutero, viendo algunos de estos abusos, se escandalizó, ¿no? Y comenzó el protestantismo. Y como respuesta a Lutero y también a todos estos abusos que se venían haciendo en algunos sitios, hizo el Concilio de Trento, ¿no? Que fue una gran renovación para la Iglesia. Ya lo veremos en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, repito de nuevo, no se escandalicen, pero es importante conocer la historia. La Iglesia siempre ha intentado reformar cuando la gente se salía, a lo mejor hacían misas por dinero. No, eso no, prohibidísimo. Pero algún despistado, pues como la naturaleza humana está caída y somos pecadores, pues lo hacía. Y entonces la Iglesia siempre ha tenido que reformar. Pero vamos a ver, todo esto es muy importante porque llegaremos al Concilio Vaticano II y veremos cómo la Iglesia ha intentado restaurar ir a las raíces, redescubrir el misterio pascual, ¿no? Redescubrir la Eucaristía como un sacrificio de alabanza a Jesucristo. Pero también es importante entender qué es esencial y qué es un poco secundario. ¿Podría existir una Eucaristía sin el Gloria? Pues claro, sí, hubo parte de los siglos que no de Gloria no se hacía. ¿Podría existir una Eucaristía sin el credo? Sí, pero pastoralmente se pone y lo obedecemos, ahora hacemos el credo. Entonces, esto es muy interesante conocer la historia, ¿no? Muchas cosas que no os he podido decir porque este libro tiene como 500 páginas. Y os he hecho un resumen del resumen del resumen. Pero es interesante y seguiremos viendo cómo la Iglesia fue reformando la Eucaristía. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, ¿no? Yo tengo otro compromiso. ¿Alguien tiene una pregunta? Tengo 10 minutos más. ¿Alguien tiene una preguntilla? ¿Quizás? ¿Un comentario? Toma el micrófono, así te escuchamos. Toma. Luego tú lo pasas si alguien más tiene una pregunta. La pregunta final, padre. Si antes se hacían hasta 7 veces la misa, porque la basílica tenía, en los laterales tenía
Cañas, pero no sé, estoy confundido. Entonces, ¿era la misma misa o era diferente evangelio o cómo? Hacían, podría decir, la misma misa, pero separadamente, porque no, el pueblo no era importante. Lo importante era tú ofrecer la misa, porque la misa tiene mucho valor y la estamos aplicando a este difunto o lo que sea, que no es que no se pueda hacer. Santa Mónica dice, cuando se iba a morir, recuérdeme en el altar. Pero lo que no puede ser es que te olvides de la asamblea, de la palabra, hacer ahora una misa seca, que ni consagras el pan y vino. Entonces, es decir, es como si tú tomas una verdad y la llevas a un extremo y te olvidas del resto de las verdades que tienen que acompañarte, ¿no? Claro que la misa es un sacrificio y tiene valor, pero si te has olvidado del misterio pascual, no, ya esto no es una buena noticia para nadie. Entonces ya no es incompleto, muy incompleto. Entonces, estamos recuperando a través de las reformas litúrgicas la belleza de todos los signos sacramentales que son necesarios para celebrar la Eucaristía que nos mandó celebrar el Señor. ¿Vale? Sí, estamos en mejores tiempos. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene una preguntilla o comentario? Juan Miguel. Padre, referente a la misa seca, no había ni pan ni estaba el vino. Yo me he quedado, cuando yo leí esto, digo, yo lo voy a leer de nuevo, vaya que no me haya enterado. El Evangelio de Lucas 24 dice, los reconocieron al partir del pan, entonces no está Jesús. No, realmente no era una misa. Era como hacer un chanchullo, un teatrillo y decir, misa seca, he cumplido, dije las oraciones. Pero si es que eso era un disparate. Eso algún listillo dice, yo voy a hacer esto, pero versión renovada. Eso es como el drive-thru más. Misa drive-thru. ¡Nium! Estipendio. ¡Nium! Estipendio. ¡Nium! Y otro dice, leo solo el Evangelio. Estipendio. ¡Pu, pu, pu, pu! No, eso no era misa. Eso no era misa ninguna. Pero que le llamaban misa seca, eso la Iglesia le cayó como un martillo porque eso era un abuso muy grande. Gracias a Dios ya no se hace eso para nada. Entonces, Padre, ya que dice, ya que Juan dice a partir del pan lo reconocieron, Sí. mi pregunta es, que usted habló un poco de la reforma de Martín Lutero un poquito. Entonces, mi pregunta es, cuando un católico se va a donde los hermanos separados y deja la iglesia católica, en sí no está recibiendo ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Porque, ¿quién lo consagra? No. Eso hoy no es el momento porque tenía que explicaros varias cosas sobre por qué lo de Lutero y cómo Lutero vio lo de la Eucaristía. Eso lo explicaremos en la siguiente clase. Hablaremos de Lutero y el Concilio de Trento. Tengo otra pregunta, pero lo voy a dejar ahí porque entonces mi mente está corriendo y necesito. Yo lo pregunto. Pero la respuesta es que no tienen Eucaristía válida. No tienen Eucaristía válida porque han perdido el sacramento del orden. No tienen sacerdotes válidos. Ellos son ministros. Hay muchas cositas ahí que... Dice la palabra, Jesucristo, Sí, el que me recibe a mí tendrá vida eterna. claro. Si no es válido, ¿usted me está entendiendo? Te voy a dar la respuesta del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II dice que en otras religiones cristianas o incluso otras religiones hay elementos de verdad y de santificación. Por eso hay conversiones. Por eso hay conversiones que se convierten de los protestantes y cambian de vida y tienen una vida más honorable y más santa, se podría decir. Pero tienen elementos, pero no tienen la plenitud de todos los elementos de santidad y de verdad. Por ejemplo, los protestantes han perdido prácticamente todos los sacramentos menos el bautismo y el matrimonio. Han perdido la Eucaristía, han perdido la unción de los enfermos, han perdido
la confesión. Entonces está muy empobrecido. Es como ir a Nueva York, pero con 3 ruedas en vez de con 4. Bueno, a lo mejor llegas, pero un poquito más difícil. O mejor dicho, es como ir a Nueva York en carro o con burro. Bueno, vete con burro a Nueva York, pero va a llegar un poquito lejos, más tarde. La Eucaristía te santifica, te ayuda, te da todo. Los sacramentos te ayudan en la vida espiritual. Bueno, chicos, eso no es, como digo, repito, no es para escandalizarse, pero sí es importante entender la historia, ¿no? Y cómo, para dar luego, como ha dicho alguien, para darle más importancia, ahora cuando celebramos la Eucaristía, qué agraciados somos, que estamos participando de los cantos, de la asamblea, de todo, y esto es un regalo de la Iglesia que ya veremos más adelante. ¿De acuerdo? Hacemos una última oración. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia, que nos permite reflexionar sobre la Santa Eucaristía. Ayúdanos a ser fieles a la Eucaristía que nos mandó celebrar el Señor, fieles a tu Iglesia, que podamos entrar en este misterio pascual con tu Hijo Jesucristo. Danos amor por ti, por los hermanos, ayúdanos a continuar la misión que nos encomiendas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Pueden ir en paz. Gracias a todos. Si nos pueden ayudar a poner las sillas, muy agradecidos.